Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 14 del libro de Proverbios, del versículo 20 al 25. Y hemos titulado nuestro tiempo devocional en esta mañana como la actitud apropiada hacia el pobre, la actitud apropiada hacia el pobre. Vamos a leer esta porción en esta mañana que corresponde a nuestro tiempo devocional y recuerden que estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente, pero también estamos cotejando nuestra lectura con la porción en la Reina Valera 60. Entonces vamos a leer de Proverbios número 14 del versículo 20 al 25. Dice la palabra de Dios: a los pobres hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Hemos tenido la oportunidad en estos días de estar revisando las distintas condiciones en las cuales se va a desarrollar la vida de aquel hombre que es justo, de aquel hombre que es sabio, de aquellos que están dispuestos a seguir las enseñanzas de Dios. Y hoy llegamos a un instante en esta porción donde hemos de preguntarnos también el siguiente nivel. ¿Qué más hay allá después, ahora de ser atento a las indicaciones que Dios me da? ¿Qué más hay después de aquellas cosas que van apareciendo o que Dios va permitiendo en mi vida? Si nosotros nos pudiéramos pensar acerca de esto, veríamos grandes bendiciones. Y lo que observamos es que la vida en sociedad también implica que nosotros podamos involucrarnos en lo que sucede en mi comunidad. Las palabras que hemos recibido en esta serie de devocionales por parte de Salomón, del rey Salomón, nos da un contexto comunitario también a las preocupaciones, nos da un tema comunitario acerca de la prosperidad, de todas estas cosas que van impactando no solamente nuestra vida, sino también en nuestra comunidad. Y el uso que hacemos de la prosperidad, de los dones, de las bendiciones que Dios nos permite. La manera de cómo usamos también esta prosperidad, estas bendiciones que Dios nos da, y cómo las administramos, y también cómo es que nosotros hacemos llegar también a aquellos que están en necesidad. En vez de asumir la actitud de desprecio hacia el pobre, también nosotros estamos llamados a apoyar. En estos versículos tenemos el paralelismo entre el pobre y el rico. Si bien la pobreza a menudo trae soledad y la riqueza trae muchos amigos, el que tiene misericordia de los pobres, dice la palabra, hallará la felicidad. Este
proverbio anticipa estas donaciones que se hacen a los pobres en la época del Nuevo Testamento. En la primera línea del versículo 22 dice: el trabajo trae ganancias. Se emplea ciertamente una certeza en esta porción. Y luego habla de algo que va a suceder. Dice: pero el solo hablar lleva a la pobreza. En el versículo, en la versión de Reina Valera 60, vemos también el mismo sentido para esta porción. Dice el mismo versículo 22 en la versión Reina Valera 60. Capítulo 14, versículo 22 dice: no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. La palabra yerra significa extraviarse y es una figura del lenguaje formada de los viajes. El malo vaga sin esperanza, pero la laboriosidad es valiosa para todos. Se denuncia aquí la vana conversación como la que conduce a la pobreza. Los sabios ostentan su adorno, como adorno su riqueza en sabiduría, pero la guirnalda de los necios es la insensatez. Estos versículos declaran que el testigo verdadero también salva a las vidas. Ya habíamos hablado de esto en algunos devocionales anteriores, mientras que el testimonio falso hace sufrir al inocente. El prójimo también se retoma en esta porción. En estas dos líneas breves del versículo 20, Salomón describe lo que son los amigos, que lo son únicamente cuando todo marcha bien. Es triste ver que cuando llegan los problemas, cuando llegan las vicisitudes, algunos amigos se alejan, algunos de nuestras amistades empiezan a alejarse, empiezan a dejar de visitarnos. Y es triste ver que aquellos amigos de ocasión han desaparecido. Cuando estamos arruinados, también descubrimos quiénes están dispuestos a acompañarnos en ese periodo de nuestra vida, en ese transitar. Como dice Salomón un poco más adelante: en todo tiempo ama el amigo. Proverbios 17:17. El versículo 21 nos dice que debemos estar seguros de no ser el tipo de amigo que lo es solamente en las buenas y que desdeña a su prójimo cuando está necesitado. Aunque el mundo se muestra despreocupado, Dios, que es bondadoso, con el que padece necesidad, se mantiene vigilante. Otros proverbios nos dicen cómo expresar la misericordia, y esta la podemos expresar compartiendo el alimento con el pobre, ayudándole económicamente, defendiendo sus derechos, tratándole con respeto, dando dignidad a su persona. Dios ve esta bondad y la bendice. A veces pensamos que ayudar al pobre, ayudar al necesitado solamente es ayudarle económicamente. Pero las necesidades que tenemos como personas son muy amplias. Las necesidades que tenemos como seres humanos abarcan una amplia gama de necesidades, una amplia gama de aspectos. Entonces, nosotros también estemos dispuestos a ayuda para con el pobre. Cosechamos lo que sembramos. Los que planean el mal pueden esperar malos resultados. Dios lo dijo de esta forma mediante el profeta Miqueas: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Codician campos y los roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad,
Por tanto, así ha dicho Jehová, yo planeo contra esta gente un mal del cual no libraréis el cuello. Miqueas capítulo 2, versículo 1 al 3. La maldad misma de los malvados los pierde y trae la ira de Dios sobre ellos. Pero los justos piensan el bien y en recompensa reciben fidelidad y amor de diversas fuentes. La pobreza de la que nos habla el versículo 23 no es la misma que la de los versículos 20 y 21, sino que es esa pobreza producida por la pereza. Es la pobreza que describe Pablo, el apóstol Pablo, cuando habla de los ociosos entremetidos, gente que no trabaja, sino que anda hablando y molestando a los demás. A ellos les dedicó el apóstol estas palabras: a tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Hay en esta porción tres tipos de pobres. Así como las necesidades de una persona son muy amplias, también observamos tres tipos de pobres en el libro de Proverbios: el abandonado y desamparado, sea por enfermedad, sea por condición social, por clase social. Está también el oprimido, el pobre que es pobre porque es oprimido, aquel que es relegado. Pero también existe el pobre que es perezoso. El sabio obtiene beneficios de sabiduría, ya sea de orden monetario o de otro tipo, en tanto que el insensato no genera otra cosa más que insensatez. Por eso, en estos versículos vemos la actitud apropiada hacia el pobre. Estos versículos nos hablan de justamente la generosidad hacia el pobre y hacia el rico. Por un lado, el pobre se hace odioso. Se pone énfasis en a su prójimo o igual a su prójimo o vecino para apuntar a alguien conocido y en una relación mutua. Por otro lado, los que aman al rico son abundantes o muchos. En la obra El Quijote de la Mancha, en una parte de esta obra se expresa Don Quijote sobre el tema del pobre y su mujer. Y dice: el pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, tiene prenda en tener mujer hermosa. Aquí se nota el concepto del pobre. Jesús llamó la atención a sus discípulos al ver a una mujer pobre y su ofrenda en medio de los ricos con sus ofrendas impresionantes. Recordamos aquella mujer en Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, donde da todo lo que tenía, da todo lo que poseía. No escatimó en dar todo lo que tenía para los pobres, porque sabía que había gente realmente en necesidad. Así vemos que el versículo 21 parece estar ligado, parece estar unido al versículo 20. El que desprecia a su prójimo encuentra una situación concreta que se refleja en el versículo 20. El texto declara que el hombre que menosprecia al prójimo es pecador. Por otro lado, el que siente lástima o muestra generosidad hacia los pobres o humildes es bienaventurado o dichoso. Las palabras pecar y ser bienaventurado muestra que esta evaluación de las actitudes hacia el pobre viene de Dios y ha de ser escuchada,
Jesús afirma a sus discípulos la responsabilidad de ayudar a los necesitados. ¿Quiénes son los pobres? Mateo 6, versículo 1 al 4. Los pobres son las viudas, los huérfanos, las madres solteras, los jóvenes sin trabajo, los refugiados, los ancianos, los niños en la calle sin hogar, los pueblos indígenas que quedan desprotegidos de cualquier servicio. El versículo 22 hace una pregunta retórica: ¿no yerran los que piensan el mal? Por supuesto que sí. A los que planean lo malo se desvían del camino recto. Por otro lado, la misericordia, la bondad y verdad, la fidelidad para los que planean lo bueno, les acompañan. El versículo 23 afirma el trabajo como el medio legítimo para ganarse el sustento suficiente para nuestra vida diaria. La palabra toda muestra una gran promesa para los diversos trabajos y para cada esfuerzo invertido. La palabra labor significa dolor o aflicción y muestra el compromiso físico que requerirá la labor, que requerirá el trabajo. La palabra ganancia viene de la palabra hebrea para abundancia. Así, en toda labor, en todo dolor, hay abundancia, es decir, hay ganancia. Por otro lado, en este hebraísmo traducido que observamos aquí, es la palabra solo de labios. Puede definirse como la palabra expresada, el discurso dado, y puede subrayar a este bla bla bla, a este parloteo o habla inútil. Tal bla bla solamente produce miseria, es decir, hablar sin sustancia, hablar sin sabiduría, hablar o comentar sin discernimiento. Por eso se ha adoptado la traducción griega de la versión Septuaginta, que reemplaza la palabra riquezas con la palabra discreción, quizá ofendido por el materialismo y la confusión que puede ocurrir con la palabra riqueza. Sin embargo, no hay por qué rechazar la palabra riqueza, porque el versículo 23 habla de la abundancia de la labor, y en estos pasajes subrayan el hecho de que las riquezas vienen de la sabiduría divina. Ser corona significa tener honor y ser muy visible en el hecho. Por otro lado, el texto hace un paralelismo entre corona y diadema. Al contrario el texto hebreo presenta el refrán redundante: la insensatez de los necios es la insensatez. De todos modos, el mensaje es claro. Mientras la riqueza legítima o la discreción es la honra del sabio, la insensatez es la honra del necio. Eso es lo que obtendrá. Ese será el final resultado de sus palabras. El versículo 25 nos deja entender que el acento se pone en la influencia del testigo, en librar o perjudicar a la persona. Parece un contexto legal. Por un lado, el testigo fiel o veraz libra las vidas, es decir, testifica a la inocencia de la persona o hace retribución para la persona como redentor. Al contrario, el testigo engañoso o traicionero es aquel que respira mentiras. El testigo falso se pone en peligro porque hay repercusiones legales, éticas y morales por dar un falso testimonio. Esto lo hemos revisado y lo hemos visto en estos días. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Este proverbio nos da una observación práctica de la vida. El rico puede tener muchos amigos que se unen a él por su riqueza. Si el pobre tuviera un amigo, podría saber que éste es genuino.
porque no recibe ninguna ventaja económica de la amistad. Perdón. Y sin embargo, las riquezas de los sabios son su corona. Más la insensatez se ve coronada por estos males que le van a venir, que le van a acarrear sus palabras. Esta necedad. La sabiduría, que es la corona de los justos, es la verdadera riqueza, pero la necedad de los insensatos es solamente necedad. El necio no tiene ni corona ni riqueza, lo único que tiene es la necedad. Estos proverbios son una expresión de ese adagio que se usa en la lengua castellana. En el castellano, poderoso caballero es don dinero. La mayoría de los hombres parecen a las golondrinas. Se emigran en invierno cuando las condiciones son adversas. Por eso y por muchas otras razones es bueno tener por amigo a Dios, el cual no nos abandona si la desgracia toca nuestra puerta. El rico tiene muchos amigos mientras pueden sacar algo de él. El pobre o el que ha caído en desgracia tendrá y podrá observar a los buenos amigos cuando ha caído en desgracia y aún así permanecen a su lado. El carácter del hombre tiene su exacta medida en la forma con la cual se comporta con el prójimo. Seamos amigos con los que están cercas. Mantengámonos amigos con nuestros amigos en todo tiempo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Peca incluso contra la ley. El paralelismo indica que lo desprecia por ser pobre, puesto que se tiene por dichoso al que tiene misericordia a favor de los pobres. Aquí se da un paso más. Aquí tenemos un elemento más que se agrega. Ya no solamente se trata de los que menosprecian a su prójimo, sino de los que maquinan el mal. Para ello echan mano de todas sus malas artes y llevan delante sus intrigas con toda clase de medios. Y piensan que así les irá estupendamente en sus planes, pero yerran grandemente, pues nadie puede ser más listo que el Dios sabio y justo en grado infinito. Así que plantean su propia ruina. En cambio, los que planean el bien y aprovechan todas las oportunidades para extender su generosidad a un número de personas cada vez mayor y en forma aceptable a los que están necesitados de ella, alcanzarán misericordia y verdad. Amor fiel de parte de un Dios que no deja sin recompensa un vaso de agua fresca a aquel que tenía sed y estaba en necesidad. Los que son laboriosos suelen prosperar. El que se fatiga trabajando obtiene su fruto. Este es el sentido de esta porción. En cambio, los charlatanes suelen ser malos trabajadores, por lo que no pueden esperar cosa que penuria y miseria como resultado a su actuar. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Aunque el sentido del proverbio no va solamente por ese camino, también en las iglesias podemos ver que esto se vuelve una verdad. Los que edifican y callan, y los que molestan y desedifican al tiempo, que hablan demasiado o hablan lo que no deben. Corona de labios son las riquezas, pero la necedad de los necios es solo necedad. La sabiduría es productora de riquezas y el honor que éstas comportan, así como el buen uso que de ellas se hace, cabe en dos sentidos, que es como una corona, mientras que la insensatez solamente acarrea deshonra. El testigo fiel y veraz libra las almas, pues hace que se descargue
al inocente de los cargos que falsamente se le han imputado. También puede traducirse por vida si tenemos en cuenta que el buen nombre es para muchos de mucha mayor estima y valor que la vida misma. En cambio, el testigo que respira mentiras es engañoso. Los gobiernos deberían tener interés en acabar con los testigos falsos, puesto que la verdad es el cimiento de una sociedad. ¿Cuántas mentiras también hemos visto que transitan en el ámbito político? Y eso, en lugar de edificar, a la postre traerá deshonra, a la postre tendrá descrédito. Al decir la verdad, especialmente cuando compartimos la verdad de la gracia de Dios, se puede decir que estamos salvando vidas. El engaño destruye en vez de salvar. Transmitamos también valientemente la palabra de Dios. Transmitamos fielmente el mensaje de salvación. Este cuadro de la naturaleza humana es triste pero verídico. Se da como una aprobación, no solamente como un hecho. Menospreciar al pobre, menospreciar a nuestro prójimo, no es una virtud, no demuestra la compasión, ni tampoco está acorde con lo que se espera de una persona. Seamos empeñados en nuestro trabajo, seamos esforzados. El pobre no tiene por qué volverse alguien odioso. Esto no debería ser así, pero a menudo es la realidad. Muchos forjan amistades por intereses propios, evitan al pobre y cultivan al rico con fines egoístas. Debemos estar interesados en los demás por lo que podemos hacer por ellos, no por lo que podemos conseguir de ellos. En cierto sentido, muchos aman al rico, pero en realidad el rico nunca sabe cuántos amigos verdaderos tiene. Esto es, amigos que le amen por lo que él es y no por lo que él tiene. Es obvio que estos argumentos son válidos para el hombre sabio. Es pecado despreciar a los pobres porque Dios los ha escogido. Dios tiene amor y misericordia por los pobres. No debemos nunca olvidar que el Señor Jesús vino al mundo como un hombre pobre, en condiciones humildes. La gloria de los sabios es su riqueza. Poseen algo para mostrar por su sabiduría. Ya sea que estemos pensando en riqueza material o espiritual. Hagamos tesoros en el cielo, donde no se pueden corromper. Hagamos tesoros celestiales, tesoros espirituales. Todo el que predica el Evangelio es un testigo verdadero que libra las almas de la muerte eterna. Estemos dispuestos a ser sabios, estemos dispuestos a ser ricos, estemos dispuestos a compartir fielmente el mensaje de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos porque tu bondad y tu amor y tu misericordia, Señor, son inagotables. Y Señor, siempre nos das estas bendiciones inmerecidamente, y ello es muestra de tu amor. Gracias, Padre, porque en todo tiempo tu gracia nos alcanza. Señor, ponemos en tus manos este día. Permítenos honrarte y glorificarte como mereces. Y Señor, también permítenos seguir cumpliendo la misión que has puesto sobre nuestras espaldas, el propósito que has puesto a nuestra vida. Y Señor, cumplir el trabajo para el cual nos has llamado. Gracias, Señor, por la bendición de este día. Gracias, Señor, por tu palabra y porque siempre podamos tomar alimento de Él
de este tiempo, Señor, que podemos pasar juntos leyendo y meditando en tu palabra. Gracias, Señor, por estos tiempos devocionales que sigan siendo de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, que nos permitan tomar sabiduría y discernimiento de lo importante que es tener este tiempo personal de estudio. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Todo lo ponemos en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Saludos, hermano Alfredo. Saludos, Cari. Buenos días. Que el Señor les bendiga.